Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía. Soy Manuel Escalante, desde Santo Domingo, República Dominicana, y este es su espacio esperado de cada sábado, Conexión Global RD. Quiero leer algo que dice así: argumentan los abogados que la normativa vulnera los derechos fundamentales establecidos en los artículos 7, 4, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 74, 138 y 139 de la Constitución de la República Dominicana. Por supuesto, nos referimos a la ley del DNI, como le hemos puesto, y por supuesto que no podemos dejar de abordar el tema. Y alguien muy particular que hoy está con nosotros, Joseph Abreu, bienvenido. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, es miembro de Participación Ciudadana, ex coordinador nacional, pero está ahí sentado por él, por sus capacidades de razonar, de analizar, de opinar. Por supuesto, él tiene un criterio paralelo e igual que lo que opina su Participación Ciudadana como persona, lo aclaro. Y nada, yo sé qué es lo que está pasando con todos esos artículos vulnerados. Muchísimas gracias primero por la invitación, gracias a tus televidentes. Para mí siempre es un placer compartir en este espacio. Y nada, vamos a hablar de esta controversia que ha generado la famosa ley de la DNI. Ya no que es la 1-24. 1-24 es la primera ley del año 2024. Sí. Que coincide también con el decreto 1-24 que pretende regular la contratación de publicidad, al cual también nosotros nos referimos en el marco de nuestro foco principal como institución. Me refiero ahora a Participación Ciudadana, que es la observación electoral y el uso de fondos de campaña y el uso de recursos públicos, principalmente vía la contratación de publicidad para fines de campaña. Nosotros hicimos unas publicaciones referentes a ese decreto, que va a ser una herramienta importantísima en el marco de esta campaña electoral, tanto para las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, como para las elecciones presidenciales. Y nada, en el marco de la ley 1-24 de la DNI, ya no es el DNI porque no es un departamento, ahora es la Dirección General la Dirección Nacional de Inteligencia. Es importante recalcar que... ¿Por qué ese revuelo? De pronto nadie menciona al DNI y sí menciona a la DNI, como que el mundo se está acabando. Sí. ¿Qué causa eso? ¿Cuáles son las causas principales? Efectivamente, primero hay que entender que la seguridad, el sistema de seguridad y de inteligencia es un mandato constitucional que se ha regulado por ley. Lo establece el artículo 261 de la Constitución, y desde el año 1978, que Balaguer en un periodo de transición cedió el Departamento Nacional de Investigación bajo la tutela de las Fuerzas Armadas en ese periodo de transición para entregarle al PRD, luego de que el presidente lo mantuvo por mucho tiempo. Históricamente es una evolución del antiguo y el famoso archiconocido SIN, el Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Trujillo. Luego evolucionó a ese Departamento de Investigación bajo la tutela del presidente de la República de manera directa. ¿Por qué directamente con el presidente? Para que nuestros televidentes entiendan. En un país presidencialista, el presidente tiene la potestad. Un presidente votado no es lo mismo que un primer ministro, ¿verdad? Un presidente votado es el representante del pueblo y es el responsable de la seguridad nacional, siendo el jefe mayor tanto de las Fuerzas Armadas, de todas las fuerzas. Entonces él tiene la responsabilidad de la seguridad nacional, y obviamente la inteligencia es una herramienta importantísima para la persona que tiene la seguridad nacional, y así es en la gran mayoría de naciones del mundo. Sí, señor. La CIA depende directamente del presidente o reporta directamente al presidente. La antigua KGB en la Unión Soviética, el MI6 en el Reino Unido y así sucesivamente, la famosa Mossad de Israel. La inteligencia es parte integral de esa política exterior que tienen los estados, ya un poquito más sigilosa, más orientada a esos intereses no tan transparentes,
pero que van orientados a salvaguardar la seguridad nacional de cada nación. Y hay que entender lo que es una preocupación, principalmente después de los famosos atentados del 9/11. En Estados Unidos se promulgó la famosa Ley Patriota. Esa Ley Patriota es una ley muy similar, que ha sido muy criticada fundamentalmente porque el equivalente a la DNI en Estados Unidos, que es la famosa NSA, mucha gente menciona la CIA, pero la CIA tiene un campo de acción internacional. Internamente, seguridad nacional es la National Agency Security, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la famosa NSA. Y se ha criticado mucho, conocimos la denuncia que hizo el ex agente de la NSA y de la CIA, Edward Snowden, que luego fue contratado por Rusia, de que la NSA monitoreaba y expiaba todos los sistemas de correo electrónico de los Estados Unidos, Google, Gmail, etcétera, y ellos compartían información y podían recabar informaciones por ahí. O sea que luego de que pasó esa realidad, ha sido una preocupación del Estado la seguridad nacional y garantizar la seguridad nacional y sobre todo tener información, porque la inteligencia tiene una característica muy particular, y es que no es lo igual que una sanción penal o una ley penal que sanciona un acto delictivo que ocurre en el momento, que se planifica en el momento, sino que tiene que ir más atrás, tiene que ir desde el momento en que las personas están comenzando a pensar en eso, desde el nacimiento de las ideas que pueden llevar a una acción que vulnera la seguridad nacional. Por ponerte un ejemplo, lo que ocurrió en Ecuador recientemente. Eso es un riesgo manifiesto o manifestado de lo que puede ocurrir si un Estado pierde el control de lo que es la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo para abundar un poco más, cómo se maneja el país con el DNI? A propósito de tu corrección, DNI. Cuando no existía la DNI, ¿cómo se manejaban ellos? La inteligencia. ¿Y cuál era la debilidad que tenía el DNI, que necesita una ley para fortalecerlo, reubicar, redireccionarlo? Háblanos del DNI, lo que tú sepas. ¿Cómo se maneja entonces? El DNI, el antiguo DNI, que ya no está porque la ley es vigente, la ley 124 ya es vigente. O sea, ya es una ley promulgada. Es una ley promulgada y vigente. Tendría que ser modificada, declarada inconstitucional si se emite una sentencia del TC o si se promulga una ley que la modifique o la cambia. Pero ahora nos quedamos en el DNI. Asumamos que no ha pasado nada de eso porque vamos a entrar a la DNI. A propósito del cambio de artículo. El DNI es un departamento, era un departamento nacional de investigación que muchos lo conocíamos, se usaba incluso para regar carnets. Mucha gente, yo tengo un carnet del DNI para reunir información, era muy disperso, aunque estaba adscrito a las Fuerzas Armadas, la inteligencia estaba muy dispersa en República Dominicana, porque cada organismo tenía su propia unidad de inteligencia, desde el J2, el M2, en la Marina, y así sucesivamente. La inteligencia estaba muy dispersa. Y adscrito a las Fuerzas Armadas también estaba el famoso DNI, que trabajaba, la policía también tiene su unidad de inteligencia. La inteligencia estaba muy, muy dispersa. Y una de las razones, una de las necesidades, y por eso la Constitución así lo manda, era que se centralizara todo el sistema de inteligencia, y ese es el objetivo de esta ley. El objetivo de esta ley es centralizarlo y darle orden, porque también este departamento de investigación tenía un presupuesto que no había un control, no tenía una estructura orgánica establecida por ley. Era muy doméstica. Era muy silvestre, por así decirlo. Entonces, esta ley lo que trae es positiva. Y no son tiempos de eso. Eso es parte de lo que posiblemente no hemos entendido como dominicanos. Yo no estoy de acuerdo con la ley por los artículos que hay que ver por qué lo vulnera. Y si en el Tribunal Constitucional lo van a evaluar, por eso yo estoy tranquilo. Pero entiendo lo que está diciendo José. No son tiempos, y eso tiene un buen tiempo, ya no funciona. No, ese desorden, la inteligencia, la intervención de teléfono por parte del Estado, lo hemos visto con la Procuradora General de la hoy Procuradora, cuando era jueza, doña Miriam Germán, y muchas personas a las que se le intervino el teléfono, tanto de manera irregular como de manera legal, mediante la autorización de un juez, pero manipulando el proceso para que el juez autorizara pensando que era una persona X, cuando realmente era un juez o un político al que se le estaba interviniendo el teléfono.
Y ahora esta ley lo que viene es a regular, y por eso es importante separar, y que fue algo que generó mucha controversia respecto a un pronunciamiento que hizo uno de nuestros coordinadores de justicia, respecto a la importancia de que haya una ley, pero no refiriéndose a las debilidades que tiene esta ley, sino de que haya una ley, porque es un mandato constitucional, que regule el Sistema Nacional de Inteligencia. Eso lo manda la Constitución. Porque hoy lo que tenemos es un departamento. Era un departamento adscrito a las Fuerzas Armadas y sin ningún tipo de control ni estructura. Eso se funcionaba ahí manga por hombro. Y obviamente con un presupuesto oscuro, y el manejo era muy indiscreto. Ahora ya sí tiene una estructura organizacional, tiene un consejo de inteligencia. Lo cual me muestra a mí el deseo del presidente de ser institucional. Fíjate que por ahí pasó hasta Leonel Fernández, el intelectual, y lo dejó igual. Exacto. Pasó Danilo, lo dejó igual. Pasó Hipólito, que es un guardia, lo dejó igual. Sin embargo, mira, yo mismo me estoy dando cuenta ahora escuchándote, que es una intención de un presidente de querer institucionalizar algo tan importante como la seguridad nacional. Sí, efectivamente, por eso te digo que que existe una ley que regule eso es positivo, y tenemos que separarlo de ya las características que pudiera tener la ley. Que lo vamos a ver en el segundo bloque, pero correcto. por lo pronto, entonces sí se parece al famoso SIN, lo que actualmente tenemos. No, el caliezaje de una manera está muy más del técnica. Porque el SIN era otra cosa. El SIN era más parecido a la Gestapo, a otras cosas. Sí. Obviamente el SIN era en el marco de una dictadura, es otra Claro. realidad. No, y de un caliezaje y de asesinato de gente, no estamos en eso. No estamos en eso, ni el DNI Nos tampoco. referimos a la tampoco administración. Ahora es más transparente, pero obviamente, como todo sistema de inteligencia, puede tocar o puede vulnerar derechos fundamentales, y esto debe ser regulado conforme a la Constitución. Y eso era lo que y eso es lo que ha generado el debate, y eso es lo que genera la roncha, esa frontera entre cuál es el alcance de la seguridad versus los derechos fundamentales de las personas. Y siempre se ha citado, muchos juristas han citado una famosa frase de Benjamin Franklin, que dice que los pueblos que sacrifican su libertad por la seguridad terminan sin libertad y sin seguridad. Yo creo que es oportuno dejar el primer bloque ahí y seguir con nuestra pausa comercial para volver y hablar con Joseph respecto a qué tiene de bueno la ley. La ley. La ley de la Dirección Nacional de Investigación. Volvemos en breve. Los cambios siempre generan revuelta. Los humanos no nos resulta fácil cambiar. Y lo único seguro en la vida es el cambio. Todo cambia y va a seguir cambiando hasta el último día de existencia. Escuchándote hablar, Joseph, faltan muchas cosas más que decir de el DNI, pero usted puede investigar y ya, simplemente. Lo que tú nos estás diciendo es que yo entiendo, hacía falta que se ordenara mejor ese departamento y que se convierta en una institución con un carácter más formal, más institucional, porque todo lo otro vulnera también el hecho de que la misma seguridad estuviera vulnerada. Correctamente. Y obviamente que había actuaciones que vulneraban derechos fundamentales. Y que otros que se aprovechaban de las vulnerabilidades también. Muchos periodistas fueron denunciados de que sus teléfonos fueron intervenidos, inclusive por órganos de la anterior gestión de la sobre todo cuando Danilo. De la Procuraduría. Sí. O sea que regular todo y centralizar todo por lo menos te da un objeto, y sobre todo que es un mandato constitucional. Artículo 12.1 de la Constitución manda por ley a regular el sistema de inteligencia y de seguridad nacional de la República Dominicana. O sea que eso es un cumplimiento, y es positivo que haya una ley, y esa ley en la parte de estructurar orgánicamente el sistema, centralizarlo y organizar una dirección y crear un consejo de seguridad y de inteligencia. O sea, es positiva la ley como objeto, en su fin correcto. Es positiva y era necesaria. Y era necesaria. Y la seguridad nacional... Y tiene un propósito. Todos estamos de acuerdo de que es importante. Luego, como te mencionaba, de lo que vimos en Ecuador, donde grupos armados vinculados a las mafias
prácticamente arrodillaron el Estado por un periodo de tiempo, aunque luego, gracias a Dios, se reestructuró un poco la institucionalidad. Pero este tipo de cosas tienen que regularse y tienen que existir. Ahora, lo que nunca pueden es vulnerar otros derechos y otras garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad que tiene la persona, al libre tránsito, entre otros tipos de derechos que garantiza la Constitución, derechos fundamentales que han sido conquistas, y más en un Estado social y democrático de derecho, como manda nuestra Constitución. Esos límites tienen que estar efectivamente claros. Y ahí vamos con, ya luego de mencionar la necesidad y lo importante de esta ley, de lo que ha generado la principal controversia, que es su famoso artículo 11, y sobre todo la forma en la que el mismo, a último minuto, en diciembre del año 2022, fue modificado mediante una sesión de la Cámara de Diputados, que se vio muy sospechosa, con mucha suspicacia y con poca transparencia en el accionar del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco. Te quiero pedir permiso, José, para leerle el capítulo 11. El artículo 11. El artículo 11 y pedirle al señor director que lo ponga en pantalla. Dice así: las informaciones que se deben entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, según lo establecido en este artículo, se hará, oiga bien, con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales. No menciona al juez. No menciona al juez. Es importante aclarar que mencione las garantías constitucionales. Lo está vinculando. Lo está vinculando porque el objetivo del constitucionalista en garantizar ese derecho fue tan claro que en la misma Constitución estableció la obligación previa de que sea reconocido de que sea autorizado por un juez. En la misma Constitución. Está constituido. Contrario, ¿verdad? Sí. Ahora, por eso en una nota de prensa que debería ser suficiente. Debería ser suficiente. Lo que pasa es que eso ¿sabe lo que me dice a mí? Que se está manifestando en nuestros adultos, posiblemente a lo que estamos viviendo en nuestros niños. La capacidad de razonar cognitivamente. Pero que sabemos que el Estado en todas partes del mundo, y más aquí, tiene siempre esa motivación de interpretar las leyes y las cosas más a su favor que en contra, y sobre todo, que como bien destaca un importante jurista, Francisco Álvarez Martínez, Franchi Álvarez, un joven abogado, él dice, aquí lo importante de que se establezca expresamente la ley es garantizar el control previo. Eso sí. El control previo, porque si bien la Constitución siempre lo garantiza, tendría una persona, si la autoridad lo vulnera, que defenderse ante un tribunal, gastar tiempo, entrar a un proceso. Sin embargo, si ya está claramente establecido en la ley, no hay tutela, tiene que buscarla. Y no hay tema de interpretación. En materia de derechos fundamentales, debe estar preciso, no puede ser ambiguo ni objeto de interpretación. Ni darse interpretación personal. No. Entonces lo importante aquí es que esa famosa modificación que ocurrió en la Cámara de Diputados modificó justamente esto y la ley... O sea, porque estaba contenido. Estaba, y curiosamente quienes lo incluyeron, porque en el proyecto original no estaba, quienes lo incluyeron fue el Departamento Jurídico de las Fuerzas Armadas. Coincidencialmente fue quien lo incluyó. Y sin embargo, en esa modificación de diciembre del 2023, 28, 27 de diciembre, esa sesión, en un proceso muy confuso, muy complejo, a última hora, se introdujo esa... Loco por irse esos legisladores vagos. Pero se vio una intención de quitarlo, y una manipulación tanto a la Asamblea como a la sociedad en general, diríamos nosotros. Y porque en la lectura que hizo, primero mandó a leerlo por secretaría para que no se leyera en la sesión, y luego que recibió el artículo modificado, solo leyó lo que se le agregó, lo que se le cambió, que era lo que tú citaste, de que ahora tendrían que salvaguardar o tendrían que, o sea, que era sin perjuicio de lo que establecían las formas legales y la Constitución, sin perjuicio, para garantizar un derecho de los tantos que hay, un derecho que era el de la intimidad de las personas, cuando hay otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, las garantías que tiene la prensa de la fuente, que también deben ser garantizados, que se establece ya en el artículo 49 de la Constitución. Pero aquí mencionaba un derecho. Ya luego más, en otro párrafo, habla en términos generales
que deben ser observadas en la entrega de información, todas las leyes sectoriales, estamos hablando de la Ley de Protección de Datos, de libre acceso a la información, y la Constitución misma, con todos los artículos que garantizan esto. Pero igual sigue quedando muy ambiguo y muy general, y en materia de protección de derechos usted tiene que ser preciso. Y eso es lo más importante y es la principal debilidad y lo que ha generado todo este revuelo válido de la sociedad, y es importante que sea así. Nosotros nos sentimos orgullosos muy válido, como institución, claro, en participación ciudadana, así como lo que nos interesa, una democracia, una institucionalidad. Nos sentimos alegrados de que la sociedad reaccione y despierte, claro, en este tipo de cosas, porque llama al poder a someterse a su legalidad. Y eso de lo más importante que tenemos como sociedad, la evolución que hemos tenido en materia de empoderamiento ciudadano. Independientemente de que la ley de la Dirección Nacional de Investigación sea necesaria, nosotros no podemos negociar los ajustes. Eso, óigame, pueblo dominicano, eso no se negocia. Eso hay que ponerlo entendible, no presto a interpretación, aunque posiblemente por la vinculación de la Constitución, en mi caso no es necesario, porque ya yo sé lo que... Y todos esos recursos... Eso en mi caso... Lo más probable es que todos esos recursos de inconstitucionalidad que se sometieron, es muy probable que terminen con una sentencia interpretando de esa manera, de que la misma ley sin modificación obliga a que sea, por ejemplo, para solicitar información debe tener previamente una autorización de un juez o un tribunal competente. O sea, el tribunal lo va a interpretar así. Y lo que probablemente va a hacer, en lugar de anular los artículos, es hacer una sentencia, la famosa sentencia aditiva, que agrega una interpretación más amplia, más completa, indicando puntualmente qué es lo que se debe garantizar en esto, como lo ha hecho ya en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional. O sea que nosotros tenemos la certeza de que va a ser así. Sin embargo, también es importante señalar que tanto el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, como el mismo presidente que en su última alocución también acogió el llamado de la ciudadanía y mandó a crear, a que la sociedad de diarios y de prensa se reúna y conforme una comisión para ver todas esas preocupaciones que han suscitado en la sociedad dominicana, y entendemos que el objetivo de todo esto es presentar un nuevo proyecto de ley que modifique y corrija todas esas ambigüedades e interpretaciones, y eso nosotros lo apoyamos como participación ciudadana y emitimos una nota de prensa destacando todos esos aspectos. Pero también es importante que no nos quedemos en el artículo 11. El artículo 9 y todos sus numerales hablan de las atribuciones que tiene la nueva, o que tendría la nueva Dirección Nacional de Inteligencia. Y dentro de esas atribuciones también hay temas muy ambiguos, porque habla de que pudiera interferir o solicitar esas informaciones o interferir en la privacidad de las personas, la Dirección de Inteligencia, o solicitar informaciones, por ejemplo, a las compañías telefónicas, cuando detecte un riesgo de seguridad nacional. ¿Y qué es eso? Un riesgo, ¿qué es un interés nacional? ¿Qué es una seguridad nacional? O sea, eso tiene que quedar... ¿Y qué es un riesgo? Eso tiene que quedar previamente... ¿Quién califica para decir que eso es un riesgo? Entonces tiene que quedar previamente establecido. Hay que definirlo. Hay que definirlo. Si bien también es importante destacar que esta ley, para su aplicación en su artículo 37, da un plazo de 90 días para que se formule un reglamento. Hay muchos tipos de leyes. Hay leyes que tienen un contexto, una técnica legislativa, donde tú creas una ley marco que para su aplicación necesita reglamentos. Esto pasó con la ley de tránsito, donde muchas de las nuevas multas que dispuso en el año 2017 aún no se han podido aplicar porque no tenían los reglamentos. Ese tipo de leyes marco que requieren para su aplicación reglamentos, este es uno de esos tipos de leyes, y obviamente muchas de estas imprecisiones y procedimientos van a quedar establecidos en el reglamento, pero es importante que esa parte que afecta a derechos fundamentales quede claro en la misma ley y no se delegue en un reglamento, porque el reglamento lo promulga o lo emite el presidente de la República vía un decreto, y puede haber un cambio de presidente y otro que tenga otras voluntades y puede cambiar. No, y otras necesidades de actualizar la misma dirección. Correctamente. Porque la vida es dinámica y nosotros no podemos pretender que duren 25, 5... No, lo ideal es que haya que estarla actualizando.
Sí, que haya un método. Pero todo eso debe quedar en materia de procedimiento. Claro. Ese tipo de cosas pueden actualizarse y pueden delegarse en un reglamento. Ahora, que la garantía de un derecho fundamental, por ejemplo, el de la privacidad o el de la libertad de expresión o libertad de prensa, eso debe estar en la ley consagrado, aunque sea redundante. Eso y todo lo que implique privacidad. Eso y todo lo que implique privacidad. Y sobre todo dentro de esas atribuciones que te mencionaba, hay otra que llamó mucho la preocupación, que se encuentra en el numeral 14, me parece, del artículo 9, y habla sobre que tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad de los sistemas de tecnología de las instituciones públicas y de las telefónicas que alberguen información o datos de los ciudadanos. O sea, estamos hablando de que cómo esta entidad va a garantizar esa seguridad. ¿Cómo es que lo va a hacer? Bueno, va a tener que intervenir, va a tener que instalar equipos, va a tener que, para monitorear todo eso. Eso implica una inversión millonaria. No una inversión que implica también que va a tener acceso al tráfico de datos y de informaciones. Y un acceso a los datos de todo el mundo. Entonces, ese tipo de responsabilidades obviamente deben limitarse y deben regularse en la ley de manera clara y precisa. Es así. La pregunta que es del millón, ¿cómo le presentan al presidente de la República eso así? Eso así, así como yo lo estoy diciendo, eso así, porque así como lo presentaron, no estamos conformes. No estamos conformes en mayoría. Entonces, en tiempos electorales, mira, ¿cuál es la prisa? Mira, como te digo una cosa, te digo la otra. Este proyecto de ley tiene mucho tiempo. 2 años. El director del DNI reuniéndose con varias instituciones, a nosotros en Participación Ciudadana se nos fue presentado, obviamente no en su integridad, sino los cambios que traía, temas, los aspectos que conformaban lo que era el nuevo DNI o la nueva DNI. Y así se hizo con muchísimas otras instituciones y este revuelo, esta discusión debió ocurrir previo a que se promulgara la ley. Claro. Sin embargo, aunque la sociedad ahora mismo está más empoderada, es importante que se preocupe un poquito más en el proceso previo. En el proceso previo donde se están discutiendo las leyes, porque a veces nos involucramos ya en el momento que prácticamente... Aquí no hay cultura de involucrarse antes. Vamos avanzando, pero es importante que el empoderamiento de la ciudadanía y de los sectores, principalmente los sectores afectados, claro, en este caso la prensa, se involucre un poquito antes, porque hubiésemos podido tener una ley corregida previa a su promulgación y no actualmente. Entonces, de cara a por qué la promulgó el presidente, bueno, porque el presidente desde que la sometió tenía todas estas informaciones y entendía él, o quienes lo formularon, de que estaba todo correcto. Y si pasa por los sedazos de la comisión del Senado... Entonces él firma sin leer, sin que le lea. El proyecto fue depositado por el Poder Ejecutivo y pasó por los sedazos de las comisiones integradas por todos los partidos políticos. Y dentro de ese proceso... Que votaron, de hecho, por mayoría. Correcto. Hay una lámina ahí, por favor, vamos a aprovechar. Póngame esa lámina para que ustedes vean, señores, lo que somos los dominicanos. Déjame buscarlo aquí. Oye, búscamela ahí, me avisa cuando la pongan en la lámina. Ahí en el... ¿Está puesta? Sí, déjenla puesta, por favor. Miren los números que hay ahí. Ojalá lo pudieran ampliar. Mire, ahí dice al final que, por ejemplo, el PRM tenía 100 y de los 100 diputados votaron 77. El PLD tiene 52 y votaron 28. 21 se ausentaron. O sea, de los presentes votaron casi todos. Sí. Y la Fuerza del Pueblo, de 18, votaron 8. Fueron los que menos votaron. Pero, de los presentes votaron casi todos. De los presentes. Porque el 18 es todos los diputados que tiene. Sí, claro. Sí. 8 se ausentaron y los 8 presentes votaron. Y hay 2 que dijeron que no lo aprobaron. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que somos un país hipócrita, como dijo el presidente. Porque ellos votaron. Ese era el momento de no votar. Ese era el momento de decir no, eso no puede ser, porque al artículo 10 le falta el juez. No, eso no puede ser, vulnera derecho. No. Pero la aprobaron. Entonces, sin necesidad de exculpar la responsabilidad que pueda tener el Poder Ejecutivo. Déjeme la lámina ahí. Sin necesidad de exculpar o de restar responsabilidad al Poder Ejecutivo. Pero ellos son los responsables. Pero sin necesidad de eso, es importante que el revuelo y la alarma surgieron después de promulgada. Pues mire, le voy a decir algo. ¿Usted sabe lo que nos dice eso?
que nosotros estamos gastando millones de pesos, miles, en un congreso que no sirve para nosotros, ni para usted ni para mí. Solamente sirve para ellos, para su barrilito, para tener exoneraciones. Le pagan, mire, le voy a decir algo, y yo se lo digo porque lo sé, porque lo viví con un diputado que acompañé un tiempo. Le dan dinero hasta para que no vayan, hasta por no ir a una sesión, le dan dinero. Eso es impresionante, el negocio que es ese Congreso del Diablo. No vote por vagabundo. Eso ahora que yo ahora el 18 de febrero. Vote mejor, por favor, mire. Mire para qué que nosotros votamos. Los legisladores se eligen en mayo. Digo, en mayo. Pero pueden aprovechar los regidores. Pero aprovechemos ahora. Que son el gobierno chiquito. Que es donde comienza el problema. Y vamos a votar bien, señores. Vamos a elegir gente que sirva, a ver si nosotros avanzamos. Que es importante eso que tú mencionas, porque nosotros a veces le restamos importancia a los regidores y vemos en las elecciones. El presidente, los diputados y los senadores. No, vemos la importancia a veces en lo ejecutivo, ya sea en el alcalde o en el presidente. Y restamos importancia a quien se supone deben controlar esas personas. Entonces, en la medida que nosotros elegimos, por ejemplo, regidores que no tienen criterio, pues entonces el alcalde va a hacer lo que le dé la gana. Pero aquí la mayoría de diputados y la mayoría de senadores lo que están es haciendo negocio en el Congreso, pero no ahora, ¿no? Porque no es ahora, ¿eh? Eso es viejo, eso siempre ha sido Entonces, así. Un mensaje importante a la ciudadanía, asegúrese de que las personas que controlan al Ejecutivo, tanto local como en el gobierno central, sean personas probas, sean personas serias, sean personas que realmente representen sus intereses. Que son muy pocos, ¿por qué? Si usted elige buenos regidores, probablemente van en la sala capitular, no van a aprobar sinvergüencería del alcalde ni de personas, porque ahí que se aprueban las cosas en la sala capitular. Los permisos para las bancas, los permisos para la bomba de combustible, los permisos para todo se aprueba y el presupuesto del alcalde se aprueba en la sala capitular. Todo comienza abajo. Todo comienza abajo. Entonces... Volvemos en breve. Bueno, ya ustedes vieron en el tablón de la verdad cómo todos los partidos participaron y votaron que sí, unos con menos y otros con más, proporcional. Eso quiere decir que nosotros tenemos un Congreso de la mierda, un Congreso que solo piensa en ellos. Y usted sabe qué es lo peor, que usted sigue votando por esos mismos sinvergüenza, porque pasa por su casa y le da un abrazo y un beso. Le digo algo, eso es política, eso es engaño. Eso es clientelismo. Eso es clientelismo, eso no es de que porque a usted le importa. ¿Usted quiere saber si a usted le importa? Acuérdese la última vez que, por ejemplo, usted tuvo que ir al médico y no pudieron hacerle la radiografía que usted necesitaba porque su gobierno de tiempo, de momento, se robó el dinero. Usted sabía que todo lo que a usted le falte es porque se lo han robado. Miles de millones de pesos que debemos, que estamos pagando. Por ejemplo, el caso Van Inter, que ahora se removió, porque le dieron al señor es involucrado libertad. Usted sabe que todavía estamos pagando ese dinero. Todavía debemos, porque la solución fue endeudarnos más del iluminado Hipólito Mejía. Entonces, por favor, usted tiene el voto, déselo bien, déselo por alguien que valga la pena. Demuestre que a usted le importa su país. Entonces, a propósito de porque ya es la ley, no es que van a promulgar, no. Ya la Dirección Nacional de Investigaciones es un hecho. Ya el DNI no existe. Existe en la estructura que quedó, pero se hace una transferencia y se hace una unión y se hace una sola institución ya organizada, institucionalizada, sin caliezaje. Siempre va a haber caliezaje, pero no va a imperar la informalidad, lo doméstico, porque así que a mí, como que yo lo interpreto más fácil cuando le digo algo doméstico, ya no, ya es algo con más carácter de país, inclusive, de institución, de desarrollo, de oportunidad, de mejora, de formalidad.
En eso yo estoy de acuerdo. Hay algo que nosotros como sociedad debemos tener pendiente, tanto de la sociedad civil organizada como de la sociedad en general, los periodismos de investigación, y es que si bien en todas partes del mundo las actuaciones de los organismos de inteligencia, por su naturaleza, son secretas en un principio, lo que le llaman clasificadas, la misma ley de acceso a la información pública establece un plazo para su desclasificación. Eso no puede ser clasificado de manera eterna. Por lo tanto, muchos entienden que las actuaciones clasificadas o secretas de organismos de inteligencia nunca se van a saber. Pues si por ley tienen un plazo de hasta 5 años para ser desclasificadas. O sea que cualquier ciudadano la puede pedir sin problema. Entonces, las actuaciones que haga la DNI en este proceso, en este plazo de tiempo, eventualmente van a ser desclasificadas, y si hubo alguna sanción contraria a la ley ocurrida en ese secretismo, podrá ser sancionada en su momento. O sea, eso es importante que quede claro para que no se vaya a pensar que la dirección tiene una carta blanca para hacer y deshacer con los fondos que recibe y con sus actuaciones. Pero sí, obviamente hay un secretismo porque a veces tienen agentes infiltrados en organizaciones delictivas, en mafias y en cosas que obviamente no se le puede revelar su información ni se puede dar idea de que alguien sepa que está ocurriendo una investigación en curso, inclusive dentro de los mismos entes castrenses que muchas veces se ven involucrados en delitos. Sabemos que la Marina con materia de droga, que la policía, etcétera, y a veces infiltran agentes dentro de la misma entidad del Estado para encontrar o para descubrir esto, y mientras tanto ese secretismo es posible y es legal. Y esos fondos que se destinan para financiar esas operaciones no se le pueden poner la descripción de para qué es, y es normal. Pero en un plazo, ya luego que ocurran todos estos hechos, que haya sentencia de esos casos, en un caso tienen entonces que transparentarse dónde fue que se dirigieron esos fondos. Esos fondos de hace 5 años, dentro de 5 años tienen que indicarse dónde fue que se dirigió y qué resultado tuvo. Mira, fue el resultado del desmembramiento de esta mafia o de esta estructura criminal, fue gracias a esos fondos que se destinaron en una investigación en curso que hubo en el año 2024. Eso lo van a decir en el año 2030, por así decirlo. Y eso es importante que la sociedad lo tenga pendiente. Joseph, a propósito de la DNI, ¿cómo queda la parte de la policía, del Ministerio de Interior y Policía, de seguridad ciudadana? ¿Cómo le aporta? ¿Cómo se vincula con el problema, por ejemplo, de los puntos de droga? ¿O simplemente esto está enfocado en la vida del presidente, su familia, el entorno de los ministros? Esto es un aspecto más amplio, más macro. El organismo de inteligencia, aunque están involucrados los organismos de inteligencia de esas entidades castrenses como la policía o la Armada, la Marina, cada uno tiene su inteligencia. Su inteligencia obviamente ahora va a tener menos alcance, porque antes tenía un alcance mayor porque no había una centralización. Ahora se van a tener que concentrar más en sus actividades. Ahora, todo esto, porque todos ellos tienen una silla, incluyendo la Procuraduría General, tienen una silla, y la unidad de análisis financiero en materia de lavado de activos, tienen una silla en el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad, de Inteligencia y de Seguridad Nacional de la Nación. Todos tienen un representante en ese consejo. Y obviamente la DNI no va a tener la responsabilidad de estar persiguiendo delitos menores, ni de tráfico ni de narcotráfico, porque hay una institución que se dedica a eso, tanto en la policía como la Dirección Nacional de Control de Drogas, en combinación con otras agencias internacionales. Igual para otros actos vinculados como, obviamente el Ministerio Público va a seguir accionando, la misma Policía Nacional va a seguir haciendo su trabajo. La Dirección General de Inteligencia va a tener un alcance más macro para salvaguardar la seguridad nacional, la integridad del Estado como Estado. Ya en materia de vulneraciones que puedan venir, por ejemplo, de bandas delictivas del vecino país, que tiene un desorden ahora y que pretendan entrar a Santo Domingo a provocar algún tipo de acción, ataques terroristas que pudieran surgir en un futuro, esperemos que no. Y temas más macros que vulneren un atentado contra el presidente o contra el Senado, que pueda tener en represalia algún tipo de
de institución, contra la procuradora, que se han visto amenazas de narcotraficantes. Ya en ese tipo de cosas que vulneran la integridad y la institucionalidad del Estado y la seguridad nacional en general, es donde entra ya la famosa DNI. Y una anécdota que te mencionaba fuera de cámara, que recientemente un inglés de origen hindú, en sus grupos internos, su grupo de amigos, por ser de origen hindú y tener una religión asociada a su origen, a veces en broma le decían el talibán o el terrorista. Y este joven iba a tomar un vuelo de Londres a España. Y en broma le dijo a sus amigos, ya estoy abordando el vuelo y lo voy a secuestrar, atentamente al talibán. Lo dijo en broma. Eso fue en un chat privado de Snapchat. Y no bien había entrado a territorio español cuando ya lo estaba acompañando un avión caza de la Fuerza Aérea Española y lo ayudó a aterrizar. Eso le costó, esa bromita le costó al joven el costo de operación de haber despegado ese caza de aproximadamente 100.000 euros. Y obviamente una multa y un riesgo y una cita al tribunal que probablemente le conlleve una prisión dependiendo de sus antecedentes y demás. O sea, este tipo de cosas es para que tengan una idea del alcance de la seguridad nacional, y en este caso se le fue vulnerado de alguna manera un chat privado donde pudieron darse cuenta de que él tenía ese tipo de conversación y el perfil de tal vez de su origen. Son temas. Ahí jugaron varias variables. Varias variables, pero para que tengan una idea. Él se ganó el loto ahí. O sea, para que tengan una idea de cómo funciona la seguridad nacional y qué es lo que busca con la integridad. Funciona. Ellos no se detuvieron a pensar si era verdad o no. Ellos dijeron, asumamos que es verdad. Punto. Y vamos a tomar la medida que haya que tomar. Exacto. Es que cada vez... Y todos sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay palabras que usted no puede decir junta en un chat. Usted no puede mencionar bomba, avión. Torre gemela. Usted no puede mencionar esa palabra en un chat. Y menos si está cerca de un aeropuerto, cerca de nada. Entonces, esos son parte del alcance que tiene una seguridad nacional y un servicio de inteligencia. Ahora, obviamente, temas como la protección de la fuente de los periodistas, esos son temas intocables, garantizados constitucionalmente. Claro. La intimidad de la persona, eso es intocable. Ese tipo de cosas tienen que estar, obviamente... La palabra clave es todo lo que vulnere la seguridad nacional y la integridad del Estado. El régimen de gobierno, si alguien pretende dar un golpe de Estado y lo está planificando, ese tipo de cosas es el alcance de la inteligencia. Y hay algo que pocos hablan, porque la mayoría de los que mencionan este tipo de realidad son los bancos, las empresas, pero así como usted ve los avances de la tecnología y el modernismo, la innovación, así mismo está la criminología. O sea, los crímenes son igual de extenso, de tecnológico, de innovadores. Globalizado. Es globalizado. Cuando usted menos se imagina, le están llamando de la India para hackearle su teléfono. Y es mentira. O sea, cada vez se hace más necesario un esquema de seguridad nacional para cada país que funcione en función de la realidad. Vimos un grupo de hackers que hackeó la dirección de pasaportes recientemente. Aquí, en el patio. Esos son temas de integridad y seguridad nacional, porque estamos hablando de una entidad que salvaguarda los documentos de viaje, información privada de muchísimas personas. Y así vimos la Junta en un momento y otras instituciones que han sido... No, y que si lo hicieron ahí, ¿quién dice que no haya una forma más avanzada de hacerlo en otro espacio del Estado? Y con otros intereses, porque a veces son chantajistas o juegos que tiran un famoso ransomware, que son esos virus que secuestran una data y te piden un pago en Bitcoin para liberarte. Y eso es su único objetivo, o simplemente alimentar su ego. Pero hay otros que tienen malas intenciones, que tienen la intención de recopilar información de cuenta bancaria para luego venderla. Y usted de repente le hackean su tarjeta y le hacen una transacción extraña y usted dice, pero yo nunca he entrado a esa página, ¿cómo me robaron los datos? Bueno, se filtró de otro lado. Bien. Eso que hemos hablado es lo poco que está pasando, que nos enteramos en el patio. Hay cosas mucho más grandes a nivel global que suceden a nivel de crímenes, que requieren una inteligencia más elevada de la seguridad. El país necesita también dar ese paso y lo ha dado con la ley
nueva, la ley de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia. Ya no tenemos DNI, gracias a Dios. Confiemos que los elementos, las variables que hay que revisar, que hay que ajustar, que hay que modificar, que se haga lo que haya que hacer para que se ajuste al país, a la sea garantía pronto, de derechos. porque ya está promulgada. Gracias por participar. Joseph, gracias por venir. Gracias por la invitación.